El acta de la sesión 10 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 11 queda a disposición de la comisión. El señor secretario da la lectura a la cuenta. Matías está telemático porque está con complicaciones de salud. ¿Ya? Hola Matías, ¿cómo estás? Hola, presidenta, muchas gracias. Bien. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Eh, Les cuento que se han recibido solo dos documentos, un oficio del secretario general, quien comunica que la Cámara acordó, a petición de la Comisión de Desarrollo Social y Superación de la Pobreza, remitir a la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad dos proyectos de ley que son los contenidos en los boletines 12.074 y 12.089 por tratarse de materias propias de su competencia. Y también se recibió una nota del Comité Frente Amplio, Comunes y Convergencia Social, mediante la cual comunica que la diputada Gael Yeomans reemplazará a la diputada Mercedes Bulnes durante esta sesión. Y también, Presente. presidente, una nota del diputado Alexis Sepúlveda diciendo que probablemente va a estar en asistente toda la sesión, puesto que está en la Comisión de Hacienda Ya. votando el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Esa es ¿Cuál toda la proyecto? cosa. No lo escuché. ¿Qué proyecto? Ah, perfecto, ya. Muchas gracias, Matías. Nada. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Súper cortito. Yo quiero hacer una observación, que esto fue como una comedia de enredos en realidad lo que pasó con el tema del oficio número 1, porque yo creo que hay varios que somos también de desarrollo social y se produjo una confusión con unos proyectos que habían llegado a desarrollo social, particularmente dos, que se iban a empezar a tramitar y se comentó que por qué no estaban en esta comisión. En realidad también se habló de que en desarrollo social hay sequía legislativa y no tienen proyectos que tramitar. También les manifesté, porque justo soy parte de que la verdad nosotros estamos con harto trabajo, que no hay problema si ellos quieren empezar a discutir ese proyecto, pero se produjo un enredo que finalmente al final quedó como que nosotros estábamos solicitando el proyecto, pero sí. No, yo no soy de desarrollo social en esta vez, era el periodo pasado, pero ¿de qué proyecto es algo con discapacidad? Es un tema de transporte de trenes para las personas con discapacidad y el otro, la verdad, no lo recuerdo. No lo recuerdo, pero eran dos proyectos que eran, sí, eran de toda lógica que pudieran estar alojados acá, pero hoy día yo estuve hablando con la presidenta de Desarrollo Social y me hizo el mismo comentario, me dijo que si era posible que como que compartiéramos proyectos en el fondo, porque ellos están sin proyecto, y le manifesté que personalmente, como soy presidenta en este plazo, por mí le dije no tengo problema, porque igual tenemos varios proyectos que están como, tienen un orden de prelación. Lo podemos pedir igual, los podemos pedir igual, sí, 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 los podemos pedir igual. Yo igual de hecho le propuse que revisaran otras comisiones, quizás temas atingentes a desarrollo social y que también podía pedirlos, pero hoy día ellos están sin proyectos y antes, pase nomás, adelante, bienvenido. Y que antes, claro, se iban a desarrollo social estos proyectos y que nosotros, por el contrario, estamos como con harto trabajo y harta solicitud. Mm. Sí, Gracias, presidenta. No, le sugería que está bien que pasen por desarrollo social, que ellos lo evalúen, lo vean, pero que igual pueda después una pasada corta por esta comisión, porque sí, nosotros como somos comisión de sí, discapacidad, yo creo que tenemos harto que sí, aportar y hay sí. cosas que se pueden duplicar, entonces yo creo que es importante la mirada que le podamos dar Sí, nosotros. yo le sugeriría que le pudiéramos permitir tramitar, si se vuelve a pedir, porque se van a volver a pedir, y después nosotros hacer la solicitud de que cuando estén en tramitación, porque la verdad es que están por el momento solamente con invitados, invitados, invitados. Entonces, un poquitito como para facilitar y para comillas, permitir que avancen, de modo que cuando puedan llegar acá ya tengamos avanzado el trabajo. ¿Les parece? Perfecto. Era eso como un poquitito como para informar. Eh, Ofrezco la palabra en puntos varios. ¿No hay ninguna palabra solicitada? No. Entonces vamos a pasar a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar los siguientes puntos de la tabla.
continuar con la discusión y votación particular de los proyectos de ley refundidos originados en moción que establecen normas para promover la prevención y rehabilitación de personas, prevención y rehabilitación de las discapacidades. Perdón, ¿lo puedo molestar yo con el cambio? Porfis, disculpen. Así como la plena inclusión social de las personas con hipoacusia, boletín 14504-35 y 14455-35. Un segundito. No, de la otra. Muchas gracias. Gracias. Ya. Entonces, tenemos que continuar con la votación. Nos queda súper poquitito. Terminamos ahora. Luego tenemos a nuestra invitada de la semana pasada, la señora Irina, que se va a conectar. Y tenemos que definir quién va a ser el diputado o la diputada informante. ¿Ya? Matías. Gracias, Presidenta. Habíamos quedado en el artículo segundo del proyecto de ley. Esto es exactamente en la página 3 del comparado. Y este artículo segundo señala, o tiene por finalidad modificar la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. A esa ley 20.422 se le hizo una indicación que está señalada con el numeral 1, en donde dice el texto unificado, y ese es el primero que tendríamos que votar. Dice así: intercales en el inciso final del artículo 21 entre las expresiones terapias y la conjunción y, que le sigue la siguiente frase: dispositivos médicos, aparatos ortopédicos. En el fondo, Presidenta, el inciso final del artículo 21 quedaría de la siguiente forma, de la siguiente manera. Dice: las personas con discapacidad tienen derecho, a lo largo de todo su ciclo vital y mientras sea necesario, a la rehabilitación y a acceder a los apoyos, terapias, dispositivos médicos, aparatos ortopédicos y profesionales que la hagan posible en conformidad con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 4 de la presente ley. Esa es la disposición, Presidenta, para que la puedan debatir. Matías, es la página 4, ¿no es cierto? Exactamente, 4. estamos en la página 4. Y ahí viene, Matías, le pido si puede repetir, por favor, lo que vamos a someter a votación. Está en la página 4 al medio, en donde dice texto unificado, en la columna del medio. Dice, intercálese en el inciso final del artículo 21 de la Ley sobre Discapacidad, entre las expresiones terapias, ahí está marcado en negrillas a mano izquierda, y la conjunción y, la siguiente frase: dispositivos médicos, aparatos ortopédicos. Ahora, ¿cómo quedaría esto en definitiva? Quedaría de la siguiente forma. Lo procedo a leer. Este es el inciso final del artículo 21. Dice: las personas con discapacidad tienen derecho, a lo largo de su ciclo vital y mientras sea necesario, a la rehabilitación y a acceder a los apoyos, terapias, dispositivos médicos, aparatos ortopédicos y profesionales que la hagan posible en conformidad con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 4 de la ley. En el fondo, Presidenta, y a los miembros de la Comisión, se le está agregando a esta disposición que está en la ley de discapacidad que, además de las terapias, las personas que tengan hipoacusia van a tener derecho a dispositivos médicos y aparatos ortopédicos. Ojo, Presidenta, con la admisibilidad de esta norma. Y esa es la disposición. Perfecto. Sí, ¿algún comentario con respecto a la indicación? Sí. Hay una indicación del diputado Guzmán. Ahí. Sí, pero es para que una vez que se apruebe esta, porque agrega una frase final. Ah, perfecto. ¿Algún comentario, diputados y diputadas? Por favor, diputada del Real. Sí, yo creo
o sea, me gusta mucho agregar, me encantaría agregar esa frase, pero yo creo que habría que ver el tema de la admisibilidad por los recursos ahí, salvo que el Ejecutivo nos apoyara. El micrófono, diputado, por favor. Un pensamiento al aire. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con...? O sea, esto igual se va a ir a la sala, igual no hemos tenido como, ya tuvimos como en la observación del Ejecutivo, entonces igual en la sala se va a dar la discusión con respecto a la admisibilidad y al... Sí, y de hecho lo acordamos en algún momento, seguir avanzando para no dejarlo trunco, hacer nuestro trabajo y bueno, y en la sala ahí se tomarán las decisiones y los acuerdos, eso es lo que yo creo que lo vamos a someter a discusión. ¿Sí? ¿Quiere decir algo, diputado? Ah, sí, porfa. Anda en el límite de la admisibilidad porque no establece un procedimiento y una exigencia, establece una condición o un requerimiento, una declaración de intención, por decirlo así, ¿ah? Que obviamente ruega gasto, pero no establece la obligatoriedad ni el procedimiento eventualmente cómo se implementa. Es una señal, es una señal positiva, roza la admisibilidad, pero como no establece perentoriamente las condiciones, quiénes están habilitados, no lo establece de manera expresa, puede ser que uno lo pueda tomar como una declaración de intención y tendrá que eventualmente en el futuro ver cómo se implementa. Sí, perfecto. Me parece interesante la discusión que se va a dar en la sala también con respecto a esto. ¿Lo sometemos a votación o alguien quiere hacer algún otro comentario? ¿No? Matías. Gracias, Presidenta. Lo sometemos a votación. Vamos a someter a votación entonces esta disposición que está en el proyecto unificado. Diputada Gael Geomans, que está reemplazando a la diputada Mercedes Bulnes, ¿se encuentra presente? Se fue a Hacienda también, se tuvo que ir a Hacienda también, Matías. Perfecto. Diputada del Real, ¿cuál es su voto? Apruebo. Apruebo, muy bien, muchas gracias. Se le salió. Dijo bien. Don Jorge Guzmán, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Don Daniel Melo, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Doña Francesca Muñoz. A favor, secretario. A favor, muchas gracias. Diputada Marlene Pérez. ¿No está Marlene? No está conectada tampoco. Y diputada Joana Pérez. Tampoco está. Está conectada. Está conectada. Vamos a dejar al final. Diputada Joana Pérez para que se pueda conectar a la comisión. Diputado Rivas, ¿cuál es su voto? No está el diputado Rivas. Don Luis Fernando Sánchez. Tampoco ¿Cuál es su está. voto? Están todas en Hacienda, creo yo. Diputada Marisela Santibáñez, yo la vi, así que está. Sí estoy. Sí, apruebo. Muy bien, muchas gracias. Don Alexis Sepúlveda está en Hacienda. Don Renzo Trizoni. Estoy acá. Ahí está, aquí está. Muy bien, perfecto. Tenemos un break, por eso logramos venir. A favor. ¿Cuál es su voto, diputado? Perdón. A favor. A favor, muchas gracias. Diputado don Renzo Trisotti, ¿cuál es su voto? A favor, secretario, sí me gustaría fundamentarlo. A ver, yo sigo con la duda respecto a la admisibilidad. Aquí se está consignando un derecho, pero sí me gustaría, yo sé que nos ven del Ejecutivo y que pudiera haber algún tipo de patrocinio. Tenemos una discusión larga todavía, no solo sala, después sale al Senado. Yo creo que no es bueno generar expectativas donde al final se nos puedan caer los artículos, así que esperaría un patrocinio por parte del Ejecutivo y quizás todos nosotros pudiéramos hablar con las autoridades para que eso se pudiera concretar y este artículo que es tan importante y que incrementa efectivamente
los procesos de apoyo se pudiera concretar en la práctica y en la realidad. Gracias, secretario. Gracias, diputado. Muy La bien. diputada Don Joana Renzo Pérez se Pérez. incorporó. Diputada Joana Pérez, ¿está conectada? Sí, a favor. Ah, a favor, perfecto. Muchas gracias. Presidenta, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. 9 votos a favor, ninguno en contra, aprobado por unanimidad. Ahora, Presidenta, vamos a pasar a la indicación del diputado Jorge Guzmán, y que tiene por finalidad agregar una frase nueva, también en este mismo inciso que acabamos de leer, pero al final. Y dice así: para incorporar un numeral 2 nuevo, pasando el segundo a ser tercero, del siguiente tenor. Incorpórase en el artículo 25, a continuación del punto aparte, el punto aparte que pasa a ser seguido, la siguiente oración: además, acceder a educación en lengua de señas con la posibilidad de extender dicho acceso a su familia. Esa es la disposición, señora Presidenta. Muchas gracias, Matías. ¿Quiere argumentar? Sí. Diputado Guzmán. Presidenta, dos observaciones. Al momento de hacer la indicación, cometí el error de poner artículo 25 y artículo 21, porque es justamente el artículo que estamos analizando, es un punto seguido en definitiva. Y claro, aquí hay un acceso bien importante para las personas que tienen discapacidad auditiva, para efectos de poder acceder a la lengua de señas chilena y también extensible a las familias. Así que eso es, Presidenta. Perfecto. ¿Algún... ¿No sometemos a votación? ¿Algún otro comentario? Diputada. Presidenta, yo estoy absolutamente de acuerdo con esta indicación, puesto que quienes hemos tenido o que nos hemos relacionado con personas que tienen esta dificultad, es la familia la que se tiene que incluir, y sobre todo cuando se trata de niños. Es fundamental, niños, niñas y adolescentes, porque hay una motivación extra cuando podemos hacerlo en familia, y finalmente también la comunicación entre ellos. Creo que es un aporte y yo voy a votar a favor de esta indicación. Ya, perfecto, gracias. Diputada del Real. En la misma línea, Presidenta, cuando nace un niño con un problema auditivo o de hipoacusia, justamente los padres, cuando no tienen otros niños ni familiares que estén familiarizados con la lengua de señas, es justamente a ellos a los que hay que hacerles la inducción y capacitarlos en este tema para que vayan finalmente adaptando a su niño a la lengua de señas. Por lo tanto, a favor de la indicación. Gracias, Presidenta. Gracias. Lo sometemos a votación. Marisela, digamos, diputada. Presidenta, yo creo que, bueno, voy a representar a varios y varias de las que estamos acá, y voy a ser majadera, pero quiero aprovechar de que está parte de la presidencia de nuestra Cámara, está acá el vicepresidente, a quien lo saludo a través suyo, por el tema de tener a la persona que hace el tema de señas, ¿no? Es fundamental. Estamos legislando por hipoacusia, estamos legislando en un tema, y en algún momento, a través suyo, Presidenta, en algún momento tuvimos a Andrea, que estuvo quizás en la primera discusión, ¿se acuerda que tuvimos algunas dificultades técnicas? Yo creo que es fundamental que esta comisión tenga toda la posibilidad de llegar a la gente que efectivamente hoy día se ve incapacitada de comunicarse. Gracias, diputada. Yo la verdad desconozco por qué no nos han contestado todavía. No se siente interpelado, diputado, bajo ningún punto. Con mucho cariño, pero lo hemos pedido desde la administración pasada, que es como de toda lógica tener un o una intérprete de lengua de señas. Y hemos mandado cartas. La primera vez se nos rechazó, pero creo que es lógico tenerlo, y además que va en la línea de lo que estamos trabajando, no solamente en esta comisión, sino que en todo el Congreso. No, Presidenta, Por con su permiso, la verdad que yo no conozco las solicitudes, voy a recopilar los antecedentes y lo vamos a plantear al interior de la mesa para ver de qué manera podemos dar una solución. Ustedes saben de repente las restricciones que tenemos. Tiendo a pensar, no es que tenga esa información, tiendo a pensar de que puede haber sido parte de la discusión de por qué una comisión y no todas las comisiones con lengua de señas, pero evidentemente esta comisión en particular tiene un trabajo abocado al mundo de la discapacidad y por lo tanto podría ser más atendible. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que se pueda concretar. Gracias, diputado. Muchas gracias.
Además, que en esta comisión no solamente es de discapacidad, sino que muchos de los proyectos que hemos tramitado han sido justamente de tema de discapacidad auditiva, hipoacusia, microtia. Entonces, nuestro auditorio, la gente que está mirando, hay muchas personas con sordera. Entonces, necesitan ver lo que está pasando. Eso, gracias. Ya, vamos a el diputado. Ya, Matías, lo sometemos a votación. Perfecto, muchas gracias, presidenta. Diputada Gael Llomas, ¿ahora estará presente? No, No, muy bien. Diputada del Real, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Don Jorge Guzmán, al final porque salió muy corriendo. bien. Don Daniel Melo, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputada Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Diputada Marlene Pérez, no me figura en pantalla. Ahí llegó, Diputada ahí Mar- llegó. ¿Llegó? Vote, le están pidiendo su votación. Ahí llegó. Ya. No, no. Ya, acá. Ay, perdón. Ahí está. A favor. A favor, muchas gracias. Diputada Johanna Pérez, A favor. a favor. Don Gaspar Rivas, ¿cuál es su voto? No está, me parece, ¿no? No, si entró recién, acá entró. El micrófono. A favor. A favor, muy bien. Gracias, don Gaspar. Don Luis Fernando Sánchez, ¿cuál es su voto? Luis Fernández no está. ¿No? No. Luis Fernández, y no mira para arriba. No está. Perfecto. Doña Marisela Santibáñez, ¿cuál es su voto? A favor, secretario. Muchas gracias. Don Alexis Sepúlveda, ¿cuál es su voto? Yo con la misma prevención que hicimos en la indicación anterior, que la hizo nuestro colega Renzo Tisotti, que la manifestaron algunos diputados, que obviamente anda en el límite de la admisibilidad, se requiere para una mejor precisión y no generar expectativas, que el Ejecutivo la pueda hacer propia. Tenemos tiempo para eso y por lo tanto voto a favor para justamente dar ese espacio a que el Ejecutivo la pueda incorporar. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Don diputado don Renzo Trisotti, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. A favor. Don Jorge Guzmán, ahí lo veo, perfecto. A favor, secretario. Ahí sí. Finalmente, presidenta, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. 11 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado, presidente, por unanimidad. Corresponde ahora, presidente, ver el artículo 25 de la misma ley de discapacidad. En ella, el proyecto de ley propone que se agregue a este artículo 25 un inciso tercero del siguiente tenor. Esto está en la página 5. El inciso tercero dice así: los recintos públicos o privados que presten servicio de atención al público deberán contar con sistemas de atención adaptados para las personas con discapacidad auditiva. A esta disposición se le hizo una indicación de las diputadas Catalina del Real, Marzán, Pérez, Joana y Pérez Marlén, Marisela Santibáñez, y de los diputados Jorge Guzmán y Daniel Melo, para reemplazar la frase sordera, que es la que está al final de la disposición, por personas sordas. Podríamos votar ambas disposiciones al mismo tiempo, presidenta. No le escuché, Matías. ¿Podríamos votar? Votar en una sola votación se votan ambas ¿Ya? disposiciones. Ya. Diputada del Real. Presidenta, en la comisión antes pasada, cuando partimos votando, ¿se acuerda que íbamos a agregar la palabra hipoacusia? Sí. En el titular decía personas con discapacidad auditiva, hipoacusia, y que se iba en el fondo a reflejar en los Sí. artículos. Yo creo que más que votar este artículo debería ser un poco reemplazado por lo que votamos en el primer articulado. ¿Se acuerda? Sí, diputada Francesca.
Sí, gracias, presidenta. Sí, más en la misma línea de la diputada Real, en el fondo sí va a venir quizás el proceso preguntarle al secretario de armonización, Sí, que en el fondo yo creo que va para allá la sí. pregunta, y preguntarle al secretario si va o no esta indicación. Eso lo acordamos cuando empezamos la discusión, Exacto. que Matías se iba a encargar de armonizar los textos. Entonces que nos Sí, aclare si corresponde o no votar esta indicación sí. que le agrega esta palabra. Matías, no sé si escucha. Sí, sí, efectivamente, como nosotros acordamos, o la comisión acordó en realidad cambiar o modificar el título del proyecto de ley, en aquella parte que decía personas que padecen con hipoacusia, nosotros lo modificamos. Y aquí dice, para las personas con discapacidad auditiva o sordera, podríamos adecuarlo, para dejarlos todos igual, para que Sí, todos queden, es para que que eso todos queden. habíamos quedado. Sí, lo que pasa es que este no es exactamente el mismo caso de los anteriores, pero yo lo puedo Armonizar. armonizar. En el fondo, claro, esto tendría que quedar con, es decir, personas con discapacidad auditiva, personas con capacidad auditiva, coma, sordas, coma, personas diagnosticadas con hipoacusia, microtia u otra condición similar. Esa sería la frase que Sí, agregaríamos al final. Si estamos de sí. acuerdo, votamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tomamos el acuerdo? Comisión. ¿Sí? Sí, acuerdo. ¿Le parece que por la misma votación anterior Perfecto. damos por aprobado esta disposición, Presidenta? ¿Sí? ¿Estamos ¿Misión? de acuerdo? Sí, sí, Matías. Muy bien, aprobado entonces por unanimidad. Muchas gracias, Presidenta. Luego viene el artículo 34 también de la Ley de Discapacidad, y para agregar un inciso cuarto. Y aquí se presentó una indicación de las diputadas Catalina del Real, Carolina Marzán, Joana Pérez, Marlene Pérez, Marisela Santibáñez, y de los diputados Jorge Guzmán y Daniel Melo para eliminar el artículo 3 o el numeral 3. En el fondo, para eliminar este inciso final al artículo 34. Y también se le presentó una indicación del diputado Jorge Guzmán para reemplazar la expresión las dificultades auditivas que padecen por la situación de discapacidad auditiva a la que se encuentren los y las estudiantes. Habría que primero, Presidenta, entrar a votar la eliminación del último inciso del artículo 34. Si se gusta, lo leo. Sí, por favor. El inciso que se propone eliminar es el siguiente. En el caso de las y los estudiantes con algún tipo de discapacidad auditiva diferente a la sordera, los establecimientos de educación señalados en el inciso segundo proporcionarán los contenidos del currículum común teniendo en consideración las dificultades auditivas que padecen, complementando las clases orales con lengua de señas según el avance de las condiciones auditivas específicas del o la estudiante. Esa es la disposición que se pretende eliminar, señora Presidenta. Perfecto. Sí, por favor, diputada. Que yo creo que está correcto eliminarlo porque como el título se amplió a distintos tipos de discapacidad auditiva, sordera y se puso entre otras además, queda en el fondo con ello se entiende bien. Sí. Desapareció. Ahí apareció. Y estoy tomando nota. Entonces me desaparezco mientras anoto. No sé, Presidenta, si hay alguna ¿Observación? alguna fundamentación antes de someter a la No, votación. no, no, no. No veo a nadie con la mano alzada. Votación. En votación. Entonces, para eliminar el inciso, el numeral 3 que dice en relación con el inciso cuarto al artículo 34 de la Ley de Discapacidad. Diputado Geomans, ¿se encontrará presente? ¿No? ¿Sigue ausente? Sí, sí, está en Hacienda. Diputada Catalina del Real, ¿cuál es su voto? ¿A favor? A favor. A Gracias. favor. Muchas gracias. Diputado Jorge Guzmán, perdón, ¿cuál es su voto? ¿Puedo quedar para el final?
Estoy consultando algo. Ya no hay problema. Diputado Daniel Melo, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Diputada Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputada Joana Pérez, no, perdón, diputada Marlene Pérez, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputada Joana Pérez, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Diputado Gaspar Rivas, ¿cuál es su voto? A favor. Ok, muchas gracias. A favor. Luis Fernando Sánchez, me parece que no está. Doña Marisela Santibáñez, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputado Alexis Sepúlveda, Pareció. Se sintió interpelado. No está. ¿se fue a Hacienda? Sí. Diputado No, ¿en serio? Ah, ingenua. Fue a averiguar, claro. No, no está. Muy bien. Diputado Don Renzo Crisotti, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. A favor. Y finalmente, don Jorge Guzmán. Ahora sí. Ahora sí, a favor, y aprovecho desde ya, Matías, de retirar la indicación que había hecho. Al eliminarse la frase no se justifica la otra indicación. Muy bien, retirada entonces. Finalmente, Presidenta, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. 10 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado, Presidenta, también por unanimidad. Seguimos avanzando. Esta es la página 6 del comparado. Ahora nos vamos a otra ley, señora Presidenta. Nos vamos a la ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Esta es la última indicación. Es una indicación del diputado Jorge Guzmán para agregar un nuevo artículo tercero que modifique la ley 20.584, que regula los derechos que acabo de indicar en la siguiente forma. Agregar en la letra A del artículo 5, a continuación del punto final, que pasaría a ser seguido la siguiente oración. Los prestadores deberán contar con sistemas de atención adaptados para personas con discapacidad auditiva o sordera, garantizando su autonomía personal durante su atención de salud. Esa es la disposición, señora Presidenta. Diputado Guzmán. Presidenta, esta indicación, sabiendo y compartiendo ya los argumentos dados por el diputado Trisotti, por el diputado Sepúlveda respecto al que jugamos un poco con la constitucionalidad de la indicación, pero creo que es sumamente importante y le voy a contar un poco de dónde nace esta indicación. Yo me reuní con personas sordas en la región del Maule, donde una de ellas me señalaba que para ellos la inclusión tiene que ver también con su autonomía y que era muy duro que ir a atenderse a un servicio de salud y que en esa atención les pidan o le exijan ir con alguien que lo interprete. Entonces él me decía que a sus casi 30 años le pedían ir con su mamá, a lo cual él decía, bueno, yo soy una persona independiente de mi mamá y cuando a mí me atienden por algo de salud, quiero tener derecho a la privacidad y por tanto tener una atención en forma autónoma. Ese es un motivo por el cual se justifica esta indicación, presidente, y quisiera, claro, desde la comisión poder que podamos en definitiva patrocinarla también. Gracias, presidente. diputado. ¿Alguna otra observación? No, ya, Matías. Muy bien. Diputada Catalina del Real, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Don Jorge Guzmán, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Don Daniel Melo. A favor. A favor. Doña Francesca Muñoz. A favor. A favor. Doña Marlene Pérez. A favor. A favor. Doña Joana Pérez. Se desconectó, me parece, la diputada. Don Gaspar Rivas, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Diputada Marisela Santibáñez, ¿cuál es su voto? A favor.
Matías. Muchas gracias. Don diputado Alexis, yo creo que están haciendo, ¿no? Diputado Renzo Trisotti, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. Antes de tomar el voto de la presidenta, ¿algún diputada o diputado que no haya emitido su voto? Me refiero específicamente a Joana Pérez, ¿no? ¿No está? Muy bien. Presidenta, ¿cuál es su voto? El diputado Sánchez llegó. Ya, saquemos el voto. A favor, señor secretario. A favor, muchas gracias. Ahora sí, presidenta. ¿Cuál es su voto? A favor. A favor. 10 votos a favor, 0 en contra, aprobado por unanimidad, presidente. Y necesitamos designar diputado o diputada informante. Perfecto. Yo propongo a una de las diputadas autoras de la moción, que es la diputada Catalina del Real. No sé si están de acuerdo. Pero emocionante, protagónico. ¿Sí? ¿Les parece que tomemos el acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, acordado, la diputada Catalina del Real va a ser la diputada informante. Perfecto. ¿Algún comentario? Anotado. Ya. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, terminado la votación y la discusión del proyecto, pasamos al segundo punto de la tabla. Sí, por favor, diputada. Pero Sí, de verdad agradecer la tramitación también de este proyecto. Yo sé que no fue fácil, en un principio el Ejecutivo nos puso algunas trabas, pero creo que es un anhelo de muchas personas con hipoacusia, con discapacidad auditiva, muchas organizaciones que escuchamos que espero que estén, bueno, conectadas. Lamentablemente no estamos con la traducción de señas, pero espero que sepan lo que trabajó esta comisión, usted, presidenta, y todos los integrantes de esta comisión desde el año pasado, incluso por sacar adelante estas iniciativas. Así que muchas gracias y sigamos avanzando. Muchas gracias, diputada. Diputada Muñoz. Sí, agradecer efectivamente todo el trabajo de la comisión, que han sido varios meses, como decía, cierto, del año pasado que estábamos detrás de este proyecto, pero también yo quisiera agregar que reiterar nuestra invitación al Ejecutivo a que patrocine este proyecto, ya que como veíamos recién, cierto, en las votaciones de las distintas indicaciones, sabemos que tiene elementos, cierto, que son inconstitucionales, pero también de nosotros siempre está la intención de que, y la esperanza de que el gobierno patrocine este proyecto, ¿cierto? Estamos todavía, va a llegar recién a sala y esperemos que ahí también esté presente la ministra y que nos dé una buena noticia, ¿cierto?, de que este proyecto va a ser apoyado también por el Ejecutivo para que tenga el financiamiento. Así que yo no, ¿cierto? Seguimos esperando y siempre la invitación al gobierno a que sea parte de esta tan noble iniciativa. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Yo creo que hay algo importante que que ustedes mismos hicieron mención, y que para quienes ven o comentan o siguen la tramitación, es que esto es el inicio de un proceso. ¿Ya? Es el inicio. Se va a dar una discusión justamente con temas de admisibilidad o no admisibilidad en la sala. Nosotros igual lo hicimos el trámite porque en el fondo es nuestra tarea legislar y trabajar en esto, ya en ello. Entonces, por eso yo creo que va a ser muy interesante la discusión que se dé en la sala luego de lo que pase. Puede ser que vuelva de nuevo a esta comisión si se hacen cambios, lo más probable, yo creo que va a suceder así, y después de ese trámite, en algún momento tiene que irse al Senado y allá es otra discusión y también tener la voluntad de ponerlo en tabla, allá. Entonces, para que no surja como una esperanza vacía de que esto es ahora ya, ¿ya? Pero por lo menos es un paso donde nosotros estamos avanzando de manera importante y de manera también, responsable con el trabajo que nosotros tenemos que realizar. ¿Mm? Ya, estimados y estimadas, dígame, diputado Trisotti, No, es que me surgió una duda, presidente. todas las que quiera. Bueno, pero no de un artículo en particular.
pero una implicancia que quizás sería bueno. Dentro de las normas que acabamos de suprimir en inciso, está la ley 20.422 que establece distintas normas para la igualdad de oportunidades e inclusión social. Y en materia educacional ya existe el artículo 34 donde se garantiza el acceso, se establecen planes especiales para alumnos que tengan necesidades educativas especiales. Se habla también de la obligación del establecimiento educacional de ofrecer el contenido del currículum común a través del lenguaje de señas. Pero a todos nos han llegado una serie de denuncias de que esto en la práctica no se está cumpliendo de una normativa actualmente vigente. Entonces, independiente de los avances que estamos hoy día desarrollando a través de este proyecto, quizás sería muy bueno como comisión poder oficiar al Ministerio de Educación para que nos haga llegar si es que existe algún estudio. Acá a mí me informan que además hay un decreto 83 que regula esta materia en particular, que establece planes individuales para cada una de estas personas, pero yo no sé si esto en la práctica se está desarrollando. Por lo tanto, quizás como comisión, para tenerlo como insumo en la discusión que puede venir, poder preguntar en el Ministerio de Educación respecto de la aplicación de esta normativa, si ellos tienen algún estudio del número de niños y de niñas a quienes se les tiene que entregar estos contenidos especiales y si hay algún tipo de brecha. Yo creo que es muy importante poder saber el terreno que estamos pisando en esta materia. Perfecto. ¿Tomamos el acuerdo del oficio? El oficio consulta que dice el diputado, ¿les parece? Matías. Está sin audio. Ahora sí, Presidenta. ¿Habría acuerdo, señoras y Sí, por señores lo menos diputados? acá, sí, vamos Muy de bien, acuerdo. Presidenta. Perfecto, Ok, acordado. perfecto. Ya, ahora sí, justo. Pasamos entonces al segundo punto de la tabla, que tiene por objeto recibir a la directora de la Coordinación Sociocultural de la Presidencia de la República, Irina Caramanos Adrián, para que exponga sobre los compromisos con los adultos mayores de nuestro país, detallando especialmente respecto del tenor de la resolución 978 del 2018 de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, que establecía que el foco de las labores del gabinete de la primera dama eran las políticas públicas referidas a la mujer, infancia, familia y adultos mayores, mientras que la nueva resolución de la citada dirección elimina la referencia a tales categorías y en su reemplazo señala que el énfasis estaría en pueblos indígenas, migración, género y diversidad sexogenérica. En complemento a lo anterior, para que informe sobre los recursos, inversiones y programas que se han implementado en la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República desde su creación a la fecha. Entonces, le damos la bienvenida. Yo sabía que iba a estar conectada. También diputado usted. No sé si está con la conexión, Matías. ¿Sí? Ah, ¿Sí? No, está, que está Cristina Luna Jara, asesora legislativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. También la ministra. Y también está la ministra. También está conectada, pero están sin video. Sí, me está preguntando. Sí, ingresen a Ahora Irina. Perdón, no había visto. Irina el Caramanos WhatsApp. está ingresando en este Perdón, minuto. no lo había visto. Disculpe que no lo había visto. Ahora sí, se está Sí, conectando. ahí estamos, perfecto. Estamos bien en la hora, nos atrasamos unos minutitos. Perfecto. Ahí está conectando. Aprovechamos de saludar también a la ministra Janet Vega, que la veo que está conectada. Muchas gracias. Hola, ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas Ahí tardes. sí. Hola, ¿cómo está? Hola, Irina, ¿cómo está? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, Hola, muchas presidenta. gracias. Un gusto tenerla acá con nosotros, con esta comisión a la que le tenemos mucho cariño, así que es un gusto que nos pueda acompañar hoy día y que en el fondo también
aclaremos, yo lo que tuvimos la oportunidad de conversar ayer, las dos, me manifestó su preocupación y en el fondo, y como en resumen, fue todo como una serie de errores comunicacionales, que no había nada de malinterpretación detrás en ningún caso. Así que yo creo que es muy importante que hoy día podamos estar conversando, porque insisto, esta es una comisión muy amable, que estamos todos empujando, más allá de todas las banderas políticas que abrazamos, que son muy distintas, pero tenemos una transversalidad que nos une y que es el estar luchando y empujando proyectos en beneficio de las personas mayores y discapacidad. Así que muchas gracias nuevamente, sé que anda por el sur de Chile, Sí. pero esto va a enriquecer mucho al trabajo de nuestra comisión y también agradecer la presencia de la ministra. Así que tiene la palabra Irina. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, para comenzar, por medio suyo, Presidenta, quisiera agradecer, ¿cierto?, la invitación que me han extendido cordialmente para conversar en esta comisión. Este es un tema muy sentido para nuestra sociedad, por lo que resulta muy valioso poder conversar sobre la importancia del trabajo que realizan tanto ustedes como también las instituciones del Ejecutivo que van destinadas a la defensa de los derechos y al beneficio directo, ¿cierto?, de las personas mayores. Entonces, bueno, lamentablemente la semana pasada estuve con varios compromisos agendados que en el fondo me impidieron poder asistir. Y ahora me encuentro conectada por Zoom, producto de que estoy en la comuna de Gorbea visitando a artesanas y artesanos porque estamos celebrando el aniversario número 20 de la Fundación Artesanías de Chile, que tengo actualmente el agrado de presidir. Así que muchas gracias por recibirme de manera virtual también. Estoy muy disponible también junto a la ministra Vega, que me acompaña hoy, para dialogar respecto de las preguntas que puedan tener. Por medio suyo, Presidenta, entonces le pido permiso de poder comenzar digamos, exponer un par de puntos, si eso está bien. Sí, por supuesto, por supuesto. Perfecto. Bueno, desde hace ya mucho tiempo, como proyecto político, nosotros apoyamos la demanda por pensiones dignas y también ahora el compromiso del gobierno con las personas mayores se ha manifestado desde el primer momento en que se asumió el desafío de construir un país mejor. Tenemos la convicción de construir el camino para que todas las personas puedan vivir una vejez digna en nuestro país. Y por ello también el plan de gobierno contempla un conjunto de medidas concretas para un nuevo Chile, como medidas a largo plazo que avancen en esa vía. Y en ese marco es que el gobierno propone construir, por ejemplo, un sistema de seguridad social que asegure condiciones mínimas para todas las personas mayores de 65 años, o la creación de un sistema nacional de cuidados para asumir con corresponsabilidad social los cuidados de las personas mayores, con o sin dependencia, y que al mismo tiempo también pueden ser personas que cuidan, ¿cierto? También está la implementación de la entrega de medicamentos a domicilio para enfermedades crónicas, comenzando por personas mayores, entre otras medidas. Para este gobierno y por medio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, las personas mayores son prioridad. Y así fue expuesto también en la reciente cuenta pública, que seguramente recuerdan, sosteniendo que este gobierno va a resguardar y va a promover los derechos de las personas mayores en su derecho a una vejez digna, y también se ha remorcado el compromiso con pensiones dignas y la reparación de la deuda histórica de profesores y profesoras, un sistema nacional de cuidados y el fortalecimiento de la red local de apoyos y cuidados. Se ha trabajado de manera transversal en las problemáticas que afectan a las personas mayores, y como es de conocimiento también de esta comisión, el Ejecutivo cuenta con instituciones a cargo de este trabajo, principalmente alojadas en el Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, y hacernos cargo de las problemáticas que afectan a las personas mayores implica realizar políticas públicas dirigidas, como también reformas sociales que abarquen transversalmente a la sociedad. Entonces, el trabajo que estamos realizando desde la coordinación sociocultural, en tanto tiene otros objetivos, no propios de un ministerio o de un servicio, ¿cierto? Me ha parecido bien que ahora capte la atención
lo que se hace o lo que no se hace desde ese espacio, y yo misma soy muy crítica sobre las atribuciones que se han tenido justamente al cruzar ese límite de crear política pública. Entonces, respecto a las dudas que se han planteado en cuanto al rol de la coordinación, me gustaría también aclarar y dar tranquilidad a esta comisión que los énfasis de trabajo de la coordinación sociocultural que fueron abordados en la resolución son adicionales a los desarrollados, son enfoques que complementan lo que ya existe en el quehacer de las fundaciones. Y los enfoques adicionales planteados no serán excluyentes de otros enfoques que se aborden, y la justificación para adherirlos tiene como motivo principal las vulnerabilidades por las que tienen que lamentablemente pasar dichas poblaciones, ¿cierto?, en sus distintas edades. Lo que hemos estudiado es que, por ejemplo, en el caso de las personas mayores o en el caso de niños, niñas y adolescentes, el que esa edad además se cruce con ser indígena o de la parte de la comunidad LGBTIQA+, o migrantes, aumenta la vulnerabilidad social, ¿cierto? Estos son, estos otros factores, ¿cierto?, en los que enfatizamos pueden agravar el que las personas se vean más desprotegidas o más discriminadas, y eso puede dificultar el acceso a sus derechos humanos, y es por eso que se amplía el enfoque. Esto es parte también de las recomendaciones de organismos internacionales mediante convenciones y declaraciones a las que Chile adscribe, como la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de Personas Mayores, donde muchísima evidencia sostiene que hay interseccionalidad en la desigualdad. Entonces, el que las fundaciones beneficien a todas las edades está incorporado, y no se menciona. Bueno, por ejemplo, no se menciona a niños, siendo que es evidente que Integra trabaja con niños y niñas, o también es evidente, ¿cierto?, que la Fundación Prodemo trabaja con mujeres, pero lo que hacen los énfasis en la resolución o en los enfoques es ampliar más bien la visión hacia una más general de derechos humanos de todas las personas, y los aspectos a veces olvidados que en el fondo dificultan su aseguramiento. Entonces, pensamos que visibilizar estos grupos puede ayudar a que esa inclusión sea más efectiva, justamente para incluir y no para excluir. Bueno, y también mencionar que el que una primera dama o alguien ocupando cierto ese espacio tradicionalmente denominado primera dama realice una campaña o un programa, puede ser, incluso siendo valioso, no implica que ella esté a cargo de abarcar el tema en todas sus dimensiones, ¿cierto? O suplir la obligación del Estado o del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo de garantizar la propuesta de políticas públicas que sí logren cumplir con esa cobertura, ¿cierto? Entonces resulta crucial comprender la diferencia entre el alcance de su contribución solo complementaria y la labor de legislar y de ejecutar que tienen el Parlamento y los ministerios. Entonces esas atribuciones no incluyen la ejecución de ninguna política pública, a diferencia de todo el Poder Ejecutivo. Nuestro trabajo puede servir de plataforma, por ejemplo, de organizaciones como las fundaciones, desde donde se puede propiciar la entrega de información y orientación para que en otras instancias ministeriales se cuente con insumos para la toma de sus decisiones, a diferencia de tomar esas decisiones desde esta posición. De hecho, las labores como presidenta del directorio de las fundaciones corresponden a un rango acotado en el que se puede orientar, sugerir y enfatizar en aspectos que complementen el trabajo de los directores y de los trabajadores y trabajadoras de las fundaciones para una mejor y más coherente cobertura para los usuarios o potenciales usuarios de estas fundaciones, pero incluso esas definiciones deben guardar relación con los lineamientos de sus respectivos ministerios, ¿cierto? Producto de que reciben recursos por glosa de respectivos ministerios. Entonces, el que la resolución indicada en la invitación incluya la mención textual del compromiso con las personas mayores y la otra resolución no incluya dicha mención no implica ni que exista o que no exista un compromiso, pero mucho menos implica que por decir o no decir eso en la resolución, este rol pueda ejecutar alguna política pública en alguna materia. Por lo que no sería lógico interpretar que de no contar con dicho texto queda desprovisto algún grupo de la población.
ya que deberá ser el Estado y sus carteras las instancias correctas para propiciar esa cobertura y esa garantía. Esperamos, de hecho, cada vez más universal, ¿cierto?, de los derechos, por ejemplo, de las personas mayores. Eso como ciudadana, como política, como mujer, como militante, estando o no estando en mi posición actual, es algo que me llena de convicción, de urgencia, el que el Estado garantice una vejez digna y que el gobierno pueda hacerse cargo de aquello, ¿cierto?, mediante sus herramientas. Comprendo, sin embargo, la invitación como un llamado, ¿cierto?, a expresarnos sobre estos temas, y así también lo tomo de manera muy genuina y comprometida con ese fin que estoy segura tenemos yo, ustedes, el gobierno, y lo tenemos también como sociedad en conjunto. Así que muy disponible a poder conversar sobre estos temas, validando y dándole toda la importancia que merece para esta comisión, y por eso también nos presentamos acá con la ministra del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Muchas gracias, Irina. Le doy la palabra, ministra, si quiere complementar. Ministra Janet Vega. Muchas gracias. Saludos a los diputados y diputadas por su intermedio. Y solamente quisiera agregar de que el ministerio que yo presido trabaja muy cercanamente con Irina, y en particular trabajamos muy cercanamente en todos los ámbitos que tienen que ver con los adultos mayores, también con los pueblos indígenas. En ese sentido, nosotros tenemos varios de estos programas que efectivamente incluso estaban considerados previamente como fundaciones que estaban bajo lo de primera dama, el gabinete de la primera dama, y que ahora han sido traspasadas. Por ejemplo, puedo nombrar la Fundación de la Familia. Tenemos varios programas que están asociados a cuidados, en los cuales nos encontramos todo lo que tiene que ver con cuidados domiciliarios, todo lo que tiene que ver con centros diurnos, con los establecimientos de larga estadía, también con el Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad, todo lo que tiene que ver con comunas amigables, Fondo Nacional del Adulto Mayor, envejecimiento activo, escuela de dirigentes mayores, voluntariados, algunos condominios de viviendas tuteladas. Entonces, en realidad, tal como dice Irina, nosotros somos un ministerio fundamentalmente que está a cargo de conectar las políticas públicas del Estado y de coordinar, y también, por cierto, algunas de estas a través de organizaciones intermedias ejecutar. Eso es lo que me gustaría brevemente agregar. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministra. Sí, voy a dar inmediatamente la palabra. Yo creo que juntemos las preguntas, si tienen, mejor, para no ir haciéndolas de una, y las vamos contestando. Diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Primero que nada, agradecer que haya finalmente asistido la señorita Caramanos. Lamento que haya sido algo más o menos tropezado, pero se agradece que finalmente esté acompañándonos, y también a la ministra de Desarrollo Social. Escuché atentamente su exposición, estaba revisando al mismo tiempo, haciendo un poco más de memoria respecto de lo que fue su carta con la que nos contestó para justificar la inasistencia de la sesión pasada. Y lo que no me queda claro es, siento que de la exposición de la señorita Caramanos no hay una mayor explicación respecto de cuáles son las iniciativas que impulsa puntualmente la Dirección Sociocultural de la Moneda respecto a adultos mayores y personas con discapacidad. Siento que de cierta forma lo que se hace es indicar que basta, o indirectamente pareciera ser que da a entender que para el gobierno basta con lo que está haciendo o lo que se puede hacer desde el Ministerio de Desarrollo Social. Y lo que queda un poco flotando en el aire, si es que la señorita Caramanos indica que el hecho, o sea, la resolución en concreto sobre la cual versa la invitación que se le hizo, que es esta resolución 978, que para que todos sepan, básicamente lo que dice es que el foco de las labores de lo que se ha conocido tradicionalmente como el gabinete de primera dama, que eran hasta hace poco tiempo referidas estos focos principales a mujer, infancia, familia y adultos mayores,
hoy día cambia a pueblos indígenas, migración, género y diversidad sexogenérica. La señorita Caramanos lo que dice es que esto no significa que no siga siendo relevante para la Dirección Sociocultural de la Moneda, Gabinete Primera Dama, en el fondo los temas ahora eliminados. Entonces lo que me gustaría preguntarle es si es que el sentido de fondo de esta resolución no era alterar de forma alguna el trabajo de su equipo, en lo que respecta a las cuestiones que nos preocupan con especial énfasis en esta comisión, adultos mayores, personas mayores y gente con discapacidad. Entonces, ¿por qué se dictó? No entiendo por qué se dicta una resolución que al parecer no produce efecto alguno, no elimina estos énfasis especiales que ha tenido siempre el equipo de la primera dama. Entonces me gustaría que la señorita Caramanos nos explique entonces cuál era el objetivo que buscaban lograr con ese cambio que no incorpora nuevos focos, sino que reemplaza unos por otros. Para mí personalmente, creo interpretar a otros también aquí en la comisión, pero podrán señalar si me excedo. Para nosotros es preocupante, evidentemente, que esto se elimine, estos elementos como foco particular e importante del trabajo de la primera dama, de la Dirección Sociocultural de la Moneda, y nos gustaría que sigan siendo algo relevante, que no quede en el aire, que evidentemente quede establecido en una resolución, como ha sido hasta ahora, o en otro instrumento que establece las orientaciones del equipo que ella dirige, y que no quede más o menos volando a la buena voluntad. Ese es el problema un poco, si es que este asunto queda simplemente en un compromiso de palabra y ya no queda en los documentos que orientan o los documentos jurídicos que orientan el trabajo del equipo que dirige la señorita Caramanos. Entonces me gustaría saber si es que, dado que ella ha señalado, por un lado, lo que ya señalé, cuál fue la intención detrás de esta nueva resolución, y por el otro lado, si dado que la señorita Caramanos ha indicado que no hubo una intención de eliminar estos focos anteriormente establecidos, estos focos de especial relevancia como son las personas mayores y la discapacidad, si van a dictar una nueva resolución que modifique la 938, si no me equivoco, a mí se me acabó acá, pero sí, el 978, así que la modifique una vez más y establezca que el equipo que ella dirige sigue teniendo como foco principal, además de estos otros que evidentemente a ellos les preocupan, que sigue siendo un foco especialmente relevante para su equipo, el trabajo con las personas mayores y la discapacidad. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Marlene. Bueno, primero saludar, por supuesto, a quienes están presentes. Yo fui bastante crítica la vez anterior en la comisión cuando no estuvo presente la primera dama. La verdad que con ningún sesgo, y aprovecho de decirlo acá en esta mesa y también mencionárselo a ella, mi interés es real con respecto a los adultos mayores, y cuando me enteré de que ella no lo tenía como prioridad en su gabinete y luego no asistió a la comisión, a eso de las 3 de la tarde me preguntaban en los pasillos, en la prensa, y no había una información si venía o no venía. Entonces sentí sinceramente que había una falta de atención que para mí es primordial. O sea, hoy si no entendemos que hoy tenemos a muchos adultos mayores y que cada día vamos a tener una población más envejecida, si supiera realmente cuánto, yo imagino que lo saben, no quiero decir que no lo saben, pero si supiera cuántas personas adultas mayores hoy día viven sin una red de apoyo, cuántas personas mayores hoy día necesitan de todos nosotros, cada día vamos a tener una población más envejecida. ¿Y qué es lo que hemos hecho? No lo digo solamente por este gobierno, lo digo en general. Entonces, para mí es una prioridad real lo de los adultos mayores, entonces por eso me mostré tan molesta la vez que usted no estuvo acá en la comisión. Pero mencionar además que usted dice como argumento que desarrollo social tiene, ¿verdad?, un servicio para ver el tema de los adultos mayores. Nombró también en la carta que teníamos, ¿verdad?, el servicio de los adultos mayores, se me fue. Senama, gracias. Senama, bueno, pero las personas indígenas tienen también la CONADIS. Entonces no es un argumento real, no sé si me entiende, no es un argumento real porque cada uno tiene su servicio. Entonces ese no es un argumento para no priorizarlo en su gabinete. Y yo la verdad que
le pediría que se replanteara, digamos, el dejarlo no como prioridad. Usted puede sumar perfectamente el tema de género, el tema de indígena, el tema de migración, no podemos nosotros pautear lo que ustedes realmente quieren tener como prioridad, pero dejar fuera a los adultos mayores, sinceramente creo que es un despropósito y se lo digo con todo respeto y me encantaría que se entendiera realmente lo que viven muchos adultos mayores en nuestro país, que yo creo que el solo hecho de saber que hoy día no son prioridad sería una muy mala señal de parte de este gobierno que siempre ha dicho que está muy preocupado de los adultos mayores y yo siempre quiero pensar de buena fe y con estos gestos no se ve, digamos, no se siente. Solo eso, Gracias, Presidenta, diputada. muchas gracias. Yo les pido que en honor al tiempo aprieten un poquito las preguntas. No sé si este es el orden. Catalina, ¿Cata? ¿Sí? Gracias. Ya. Gracias, Presidenta. Bueno, agradecer la asistencia de la señorita Caramanos y de la ministra. Adhiero a las palabras de la diputada que me antecedió, que justamente en esta comisión nuestro principal enfoque, nuestra principal prioridad son los adultos mayores, además de la discapacidad, por supuesto. Pero es un sector de la población que está absolutamente abandonado, absolutamente invisibilizado, que viven en soledad, muchos de ellos, en enfermedad, con bajas pensiones, con maltratos, incluso con abusos. Uno de los proyectos de ley que realmente nos motive y queremos sacar adelante es la Defensoría del Adulto Mayor. Entonces, para nosotros, la verdad que fue un balde de agua fría ver esa resolución donde se cambiaba el foco y se dejaba de lado a los adultos mayores. Ahora, escuchando sus palabras, quedamos más tranquilos. Nos dice que el foco no se cambió, sino que se agregaron nuevos temas. Lo que sí yo quisiera decir y preguntar es que la ley del sector público es muy clara y muy explícita. Toda función y atribución debe estar explicitado en la ley y no puede caer en interpretaciones. Por lo tanto, si su foco es agregar estos nuevos temas a los que habían antes, yo creo que debería haber una modificación de la resolución donde se dijera explícitamente eso, porque si no va a caer en la interpretación y finalmente va a caer en tierra de nadie. Acá nosotros somos muy claros cada vez que aprobamos algún proyecto en dar muy definidamente los alcances, las atribuciones y la función de cada organismo y sus alcances. Por lo tanto, me parece primordial que esta resolución pueda ser cambiada. Gracias. Gracias, diputada. Parece que venía el diputado Melo, después la diputada Muñoz, y después la diputada Santibáñez, y después el diputado Guzmán, y después el diputado Trisotti. Gracias, Presidenta. Mire, en el mejor de los ánimos, todo el alegato respecto a lo que ocurrió la sesión pasada ya lo tuvimos. Y yo quiero valorar, por lo tanto, que nuestra invitada haya participado y haya expuesto como corresponde, ¿ya? Y creo que lo hizo de manera muy concreta, respondió las consultas por las cuales fue invitada a esta comisión. Creo que es claro además que la política pública en materia de personas mayores está alojada esencialmente en el Ministerio de Desarrollo Social y tiene un servicio además para esos efectos. Y por lo tanto, todo lo que se realice de manera complementaria, bienvenido sea, ¿ya? Acá ya se dijo, yo creo que para no ser majadero, porque queda la sensación de que se quiere instalar que no hay preocupación, que no existe empatía, que no existe responsabilidad respecto a esta temática. Yo creo que es al contrario, porque buena parte de la exposición que se realizó señala con mucha claridad que se agregan otras funciones a las funciones que ya se realizan, ¿no es cierto? Y por lo tanto, yo quiero que eso quede claro, ¿ya? Lo segundo es que nuestro gobierno, y como bien se señaló también en la exposición, tiene fijada una hoja de ruta, ¿ya? Respecto a las temáticas que son de fondo y son de materia estructural. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con un nuevo sistema de seguridad social, enfrentar lo que tiene que ver con las pensiones justas y dignas, que es lo esencial desde el punto de vista social y económico, tiene que ver con este segmento de la población, ¿no es cierto?, que son las personas mayores. Entonces, ahí existe un foco, ¿ya? Segundo, también se señaló la exposición en materia del Sistema Nacional de Cuidados, que precisamente, en una parte importante, está focalizado también en las personas mayores. Entonces, señalar que de parte de nuestro gobierno no existe preocupación, yo creo que no es justo, ¿ya? Creo que no es justo.
y, y la verdad es que la exposición lo deja claro, pero también las distintas temáticas que hemos trabajado. Entonces, yo solamente quisiera complementar, ¿no es cierto?, y reafirmar aquella voluntad que tenemos nosotros, ¿ya?, de poder trabajar y sacar adelante, ¿cierto?, las distintas iniciativas que hay. Valorar la exposición, creo que es importante también para información de toda la comisión, lo que se puntualiza a propósito de que a todas las funciones que se han cumplido históricamente se le agregan estas otras, para que no quede duda, ¿ya?, para que también, mire, la verdad es que en los tiempos que corren uno puede buscar ventaja política con temas que son muy sensibles para la ciudadanía, ¿ya? Y yo creo que la temática del adulto mayor, como bien se señaló además, es muy transversal, y yo creo que bien de mal gusto buscar, ¿cierto?, una ventaja política pequeña de un tema que no es tal, ¿ya? Porque yo creo que quedó muy claro respecto a la exposición cuál es la responsabilidad que tenemos como gobierno, cuáles son los desafíos que tenemos, cuál es la agenda además, ¿ya? Y además que es importante que la política pública en materia de personas mayores está alojada en el Ministerio de Desarrollo Social, con su servicio, ¿ya? Y eso es una cuestión que es ineludible, ¿ya? Distinto es que existan otros servicios que complementan ese esfuerzo del Estado, ¿ya? Porque además tampoco tiene que ver solamente con este gobierno, sino que también con el gobierno anterior. O sea, hay una política, ¿cierto?, de continuidad respecto a muchas cosas, a muchas materias. Gracias, diputado. ¿Ya? Eso, presidente. Ya. Muchas gracias, diputado. Diputada Muñoz. Gracias, presidenta. Así es, efectivamente. Bueno, primero saludar a la señorita Irina Caramanos, a la ministra también, saludar a los colegas que no había saludado. Y efectivamente, bueno, esta comisión, cierto, parte de nuestro interés de apoyar a nuestros adultos mayores. Ya llevamos casi ya prácticamente un año trabajando los proyectos de ley y tenemos muchos desafíos por delante. Y de ahí nace, cierto, esta preocupación del cambio, cierto, en esta resolución de la coordinación sociocultural, y más que nada puntualmente enfocarme, cierto, en que nuestros adultos mayores, porque se entiende la intención, cierto, de continuar trabajando con ellos, pero no nos gustaría que quedara al aire. Y como también nos había dicho, cierto, los diputados, en el fondo, que quizás una nueva resolución se han incorporado. No sé si ahí pueden también aclararnos en ese punto. Y lo otro, presidenta, que quería también plantear, yo soy de esta comisión de adultos mayores y personas en situación de discapacidad, pero también soy de la comisión de familia donde vemos infancia. Y nosotros también oficiamos al respecto sobre una situación que tiene que ver con una organización Contrabando, que iba a hacer una exposición en el MIM, en un museo interactivo, y donde esta exposición, cierto, claramente promueve y valida la violencia, donde menoscaba la institución de Carabineros, y en general, cierto, vulnera los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, cierto, en una instancia donde se da, cierto, en el ámbito educacional, ya que es en un museo donde se iba a hacer esta exposición. Por lo tanto, yo quería consultar a la señorita Irina si ella conocía, cierto, de esta exposición de Contrabando, bueno, si también si está de acuerdo con el contenido de esta exposición, y también si le parece, cierto, que este mensaje merece ser acogido por el gobierno. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Diputada Santibáñez. Muy amable, presidenta. Primero saludar a la comisión, a los presentes y especialmente a doña Irina Caramanos, porque efectivamente, como usted bien lo dijo, pueden haber confusiones en la discusión anterior, ¿no? En la forma, pero no en el fondo. Y en el fondo, la carta era muy concreta y lo decía, lo vimos la pudimos leer en voz alta también. Yo también creo que hay que destacar acá la exposición que ha hecho Irina Caramanos, porque es muy clara, que mejor para esta comisión y para este tema que sea desarrollo social, a quien podamos dirigirnos y resolver, o también resolver tantas preguntas, o también la legislación que vamos a tener en esta comisión. También hay que destacar que acá hay una mujer detrás de este cargo, o detrás que también tiene intereses propios. Y si ella quiere sumar a su labor distintas actividades, yo lo valoro enormemente. Es un error grave, yo creo, creer que este gobierno no le va a dar prioridad al adulto mayor o a los discapacitados. Nosotros dimos fe acá y yo le agradezco a la diputada del Real que dijo
yo puedo creerle a la diputada Santibáñez que este gobierno le da... Es así, y en eso no nos puede caber ninguna duda. Y creo, Presidenta, que efectivamente tener a la ministra de Desarrollo Social presente, Janet Vega, que es una tremenda ministra también, vamos a tener una comunicación directa, vamos a tener una presencia también, espero yo, acá en esta comisión para seguir avanzando en lo que nos compete. Y agradecer enormemente el tiempo que nos dedicó y también la exposición de Irina Caramanos, que es completísima y que efectivamente nos saca de todas las dudas que acá teníamos. Yo valoro esta instancia y espero que podamos seguir adelante legislando. Muchas gracias, presidente. Gracias. Diputado Guzmán. Muchas gracias, Presidenta. Yo aquí voy a discrepar un poco de mi colega Santibáñez. Yo no quedé con la sensación de que se dieron respuesta a lo que estábamos solicitando. Esta es la Comisión de Personas Mayores, por tanto yo hubiese esperado que aquí se hablara de personas mayores, que se hablara cómo se va a abordar a este grupo históricamente excluido como son las personas mayores y como es la función de la coordinación sociocultural de aportar a la erradicación de la desigualdad y la discriminación de grupos históricamente excluidos. En la propia resolución describe los grupos históricamente excluidos. Hablamos de migración, hablamos de pueblos indígenas, de diversidad sexogenérica. Y la señorita Irina nos hace una descripción que todos sabemos que esos grupos están abordados desde desde el Estado y sus carteras, dice la señorita Caramano. Ella dice que ellos están destinados a orientar, sugerir y empatizar con estos grupos, pero nuevamente excluye y dice el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tiene la cartera de apoyo y trabajo con las personas mayores. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer desde la coordinación sociocultural? Que sí lo hacía antes respecto a las personas mayores. Me hubiese encantado escuchar qué pasa con el programa Adulto Mejor, qué pasa con Ciudades Amigables, por el trato al adulto mayor, vidas saludables, desarrollo y oportunidades. Ese era un programa que estaba radicado en la antigua institución de la primera dama, hoy día coordinación sociocultural, y que nuevamente no nos dicen nada. Entonces, cuando nosotros vimos la resolución y cuando nace la solicitud desde esta comisión, a raíz de esa resolución, de tener a la señorita Caramano en esta sesión para que nos explique cómo se va a trabajar con personas mayores, cuando nos contestan a través de una carta que dice, no me voy a hacer cargo de las personas mayores, sino que dice, nosotros vamos a trabajar y bueno, estos programas sí tienen una perspectiva para personas mayores, creo que hasta dice un porcentaje, 17%, 18%. Pero no estamos, yo esperaría una respuesta, ¿cómo vamos a trabajar con este grupo históricamente excluido? Nosotros tenemos un diagnóstico preocupante y lo hemos conversado en esta comisión, 3,5 millones de personas mayores que están en su gran mayoría en situación de abandono, vulnerabilidad. Y queremos y necesitamos que desde la coordinación sociocultural, sin quitarle la labor propia a los organismos del Estado y sus carteras, aportemos en este trabajo. Y yo eso es lo que quiero escuchar, y eso es lo que no me han dado respuesta en 3 semanas. Presidenta, y también solo algo que dijo el diputado Melo, yo no creo que este gobierno no esté preocupado de las personas mayores, sería un tremendo error. Por tanto, también comparto que el gobierno debe preocuparse de las personas mayores. Pero lo que me preocupa, que lo que llevamos de gobierno han sido palabras y no han sido hechos. En esta comisión no ha entrado un proyecto de ley patrocinado por el Ejecutivo que busque aportar a las personas mayores. Sí han entrado proyectos por moción, pero no hemos visto proyectos particulares en esta comisión. Y finalmente quiero sumarme a lo consultado por la diputada Francesca Muñoz respecto al Museo Interactivo Mirador y la presentación de esta feria Contrabando, porque es una feria que se dedica a incentivar en su gran mayoría la violencia y por tanto no creo y espero que desde la coordinación sociocultural no promovamos eso. Ojo que la Defensoría de la Niñez se pronunció y pidió información al respecto. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Diputado Trisotti. Muchas gracias, Presidente. En primer lugar, agradecer la comparecencia y la aclaración de la señorita Caramaro. Y uno obviamente puede entender que cada gobierno tiene sus propios objetivos, uno puede entender que cada persona tiene sus propios énfasis, tiene sus propios intereses, su propia impronta. Pero esta es la comisión que se encarga de llevar adelante las políticas en materia de adultos mayores. Y muy vinculado a lo planteado anteriormente por el diputado Guzmán. La ex primera dama Cecilia Morel crea un programa específico que efectivamente es el Plan Adulto Mejor, que es coordinado por ella y obviamente vinculado con el Ministerio de Desarrollo Social, con Senama y con una gran cantidad de otros servicios públicos.
y tenía líneas que a nuestro juicio son muy relevantes y hoy día no están del todo resueltos, de servicios cercanos, una vida saludable para lograr una vida más activa, participativa, ciudades amigables para poder adaptar las ciudades a nuestros adultos mayores, un desarrollo de oportunidades a través de capacitaciones, de inclusión. Y hoy día incluso uno se mete a la página web de este plan Adulto Mejor y sigue apareciendo doña Cecilia Morel y no ha habido ningún tipo de modificación o de inclusión por parte de este gobierno en los un poco más de 4 meses que llevan en el poder. Por lo tanto, a mí me gustaría conocer derechamente si este programa se eliminó o por el contrario lo va a tomar el Ministerio de Desarrollo Social, si existe actualmente una normativa que lo sustenta, si existe un presupuesto, y creo que eso sería muy clarificador respecto de las distintas improntas. Puede ser que los enfoques sean distintos, sean diversos, pero creo que el objetivo de esta comisión era poder saber si esta materia, que a nuestro juicio es muy relevante y es el motivo de esta comisión, se va a seguir desarrollando a través de este plan, que no, por lo menos en Internet no ha tenido ningún tipo de modificación, o si esas mismas funciones van a ser desarrolladas por el Ministerio de Desarrollo Social, pero conocer efectivamente si hay una resolución que así lo establezca, hay un programa y hay un presupuesto. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Rivas. Gracias, presidenta. Bueno, yo voy a hacer, habiendo escuchado, digamos, las palabras de los diputados que me antecedieron, voy a tratar un poco de explicar, porque parece que todavía algunos, uno u otro... apagado su micrófono, diputado. ¿Lo tiene prendido? ¿No? Disculpe. ¿Más cerca? Ah, sí, puede Bueno. ser. Más cerca. A ver, no, me tengo que acercar yo. Disculpe. Ahí sí. Sí, no se preocupe. Decía que voy a tratar de explicar, de aclarar un poco cómo veo yo la situación, bien objetivamente, porque desde uno y otro lado como que no terminan de entender, o no sé si no lo entienden o no lo quieren entender. Es muy claro. Cada gobierno tiene sus prioridades. Este es un gobierno de izquierda progresista, y la izquierda progresista tiene, en general en todo el mundo y en particular en Chile, tiene 5 ejes, que son aborto, marihuana, LGTBI, indigenismo, inmigración. Los habrían seguramente tomado todos, porque es la oportunidad en un cargo tan importante, dirigido por la pareja del presidente de la República, de poder tomarlos todos y llevar en el primer gobierno de izquierda progresista de la generación millennial, llevar sus banderas, que son las banderas de su generación, no necesariamente la del resto de los chilenos, pero la de su generación. Yo creo que si lo hubieran podido llevar todas, las habrían llevado. Como es un poquito complejo que llevasen el tema de la marihuana y del aborto, porque las relaciones públicas habrían sido bastante densas, tomaron las que son más amigables, que son LGTBI, indigenismo y inmigración. Eso es para comprender qué ocurrió cuando esto generó un rechazo a nivel público. Evidentemente se trató de recoger cañuela y se dijo, así lo veo yo, lo veo clarito, se dijo: vamos a decir que estos no eran los ejes centrales, sino que eran simplemente ejes que se agregaban. Puede ser que haya sido así, pero evidentemente los ejes en los que se iba a trabajar públicamente iban a ser esos 3. Y yo lo entiendo, porque es así como funciona un gobierno, y esos son los ejes de este gobierno, lo reitero. Como es natural, evidentemente, y si hubiese sido el gobierno anterior, los parlamentarios de gobierno lo habrían hecho. Hemos sido testigos de las infaltables defensas corporativas. No me cabe duda alguna que si hubiese sido hace un año atrás, quienes hoy día piden cuentas se estarían defendiendo, y quienes hoy día defienden estarían pidiendo cuentas. Pero bueno, así es como funciona el sistema.
no es que a mí me guste, pero así es como funciona el sistema. Es solamente para explicar, para terminar un poquito con la falta de sinceridad, explicar cómo son las cosas, al menos como yo las veo muy claramente, como yo las veo muy claramente, muy claramente. Eh, eh, Lamento que se haya quitado el eje, el foco sobre los adultos mayores. Recuerdo que dentro de la población de adultos mayores que se acerca a los 3 millones, por estadística tienen que haber al menos 300.000 miembros de la comunidad LGTBI, solo por estadística, que representan un 10%, que también necesitan mucha visibilización. Lamento también que los ejes que se hayan elegido sean en un ministerio o en una cartera, por decirlo así, que se preocupa principalmente de los chilenos dentro del gobierno de Chile, se vaya por otros dos ejes que no pertenecen necesariamente a Chile. La materia indígena, muchos de los grupos no se sienten chilenos, tal vez lo sean constitucionalmente, pero no se sienten, sí. Y finalmente, bueno, ¿qué puedo decir yo del tema migratorio? No comparto que el gobierno de Chile, en vez de ponerle el énfasis a los sectores nacionales más dejados de lado, como son los adultos mayores, en los cuales también hay un porcentaje de minorías sexuales, se haya preocupado de personas que ni siquiera pertenecen a nuestro país. Eso nada más. Fue una forma de tratar de sincerar las cosas, al menos como yo las veo, con diáfana claridad. Gracias, diputado. Diputada Llomas. Gracias, presidenta. Bueno, primero agradecer la instancia, la presencia también y aprovechar de saludar a Irina y también a la ministra. Y en ese sentido creo que a propósito de la solicitud que se hace, que tiene que ver con la preocupación, que me parece muy importante, lógicamente, que tiene esta comisión en particular respecto a las personas mayores y también respecto a las personas en situación de discapacidad, me gustaría primero ratificar que Irina aclara el punto por el cual se le preguntó y se le hizo la invitación, y que tiene que ver con que si es que efectivamente era parte de las atribuciones que estaba cumpliendo, y ella aclara el punto señalando que las incorporaciones que se hacen son adicionales a las funciones que ella cumple. Entonces creo que respecto a ese punto, al menos a mi juicio, está aclarado totalmente. Respecto al otro énfasis que se hace en su presentación, presidenta, creo que es importante también recalcar que acá hay una función que no puede ser suplantada, ¿cierto?, desde la corporación, y que bien dice, ¿cierto?, Irina también en su relato, o sea, que acá hay una función que debe ser cumplida por un ministerio, y es el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, creo que sería importante, presidenta, poder consultarle y que ojalá la ministra pueda explayarse respecto al programa que tiene el ministerio en materia de personas mayores, y así también a lo mejor los asuntos más específicos que se han planteado acá en la comisión, que los pueda responder también la ministra, a propósito de que al menos entendiendo que hay atribuciones que deben ser cumplidas y que lógicamente esto es un tema prioritario no solo para nuestro gobierno, es una prioridad de Estado, ¿cierto? Y en esos términos también es absolutamente necesario avanzar en la reforma de pensiones, que son temas que hemos dejado de lado por tanto tiempo y que lamentablemente hace más de 10 años, cuando hablamos de una reforma de pensiones, presidenta, es un debate que no ha salido de este Congreso. En eso, este Congreso en particular también tiene una deuda con los adultos y adultas mayores, con las personas mayores. Yo creo que es importante en ese sentido, primero, asumirlo como tal, y asumir también, presidenta, que creo que sería muy relevante que también, no sé si es el caso de la ministra, ¿cierto?, que a lo mejor no está en su cartera lo que tiene que ver con la reforma de pensiones, ¿cierto?, pero a lo mejor desde el Ministerio del Trabajo y Previsión, que yo sé bien que está trabajando respecto a la reforma de pensiones, que se va a presentar en agosto, que ha sido uno de los anuncios, yo en realidad vengo a sugerir que también puedan ser invitados, a lo mejor a exponer respecto al desarrollo que va a tener la reforma, los tiempos que se están pensando, y yo creo que no sería malo para el objeto de esta comisión también reconocer
dichos temas. Y por otra parte, Presidenta, también nombrar que, bueno, yo en el periodo pasado fui presidenta de una comisión investigadora que tiene que ver con los asuntos de pensiones de invalidez. Primero, a mi juicio, el llamar pensiones de invalidez ya es todo un tema que deberíamos nosotros mismos cuestionarnos, ¿cierto? Una persona que tenga que recurrir a una pensión de invalidez, el mismo nombre de invalidez, cuando muchas veces no tienen la totalidad de porcentaje de discapacidad y por lo tanto tienen que, hay distintos tipos también de personas en situación de discapacidad y de discapacidad como tal. Entonces, son temas, Presidenta, que de hecho el subsecretario de Previsión Social sería, creo que muy bienvenido en poder también ser parte de las presentaciones que puede hacer también frente a esta comisión. Y lo digo, Presidenta, también con un objetivo, que la mirada sobre este tema debe ser una mirada integral. Se abordan distintos tópicos cuando uno habla de personas y adultos, de personas mayores, ¿cierto? Y en ese sentido, yo también agradezco la presentación que hace Irina porque reconoce que también hay distintas vulnerabilidades detrás. Cuando estamos hablando de personas mayores que son mujeres, efectivamente hay una vulnerabilidad mayor. Y uno lo puede ver, por ejemplo, en materia de pensiones y los ingresos económicos que tienen las mujeres. Entonces, no hay que acá decir que en el fondo todas las vulnerabilidades son iguales, ni que todas las personas mayores son iguales. Una persona mayor que tiene los recursos económicos para poder sostenerse, obviamente que es distinta a una persona que no tiene esas condiciones, Presidenta. Entonces, a mi juicio, le da un valor el poder integrar estas distintas visiones que hoy día está incorporando la corporación que preside Irina y que de hecho me parece que es un sello importante también a propósito de la necesidad de hacerse cargo de esta temática en específico. Yo, Presidenta, solamente me quedo con eso y que ojalá le demos también el tiempo a la ministra que pueda desarrollar los puntos. Muy cortito está el diputado Sepúlveda, que había pedido la palabra. Ay, disculpe, que no la había visto nunca. Perdón. Sí, bueno, saludar a todos los presentes. Sí, la verdad no soy de esta comisión, pero sí, bueno, por la preocupación que me genera también por ser parte de la Comisión de Educación y Familia e Infancia, y como lo manifestó la diputada Muñoz y el diputado Guzmán, ¿cierto? Quiero hacer referencia solo a un punto, porque sé que aquí están hablando del tema de adulto mayor, que no deja de ser relevante, sobre todo para lo que significa esta comisión, pero quisiera hacer mención también a raíz de lo ya señalado, ¿cierto?, de lo que este cierto tipo de adoctrinamiento violentista que genera en el MIN, ¿cierto? Creo que es importante y para nosotros también quedar más tranquilo y para quienes, las personas también de la sociedad civil que lo han manifestado a nosotros como parlamentarios, pedirle a Irina, ¿cierto?, que aprovechando que está presente, cuáles serían también de parte de ella las medidas concretas de fiscalización en este caso y las instrucciones claras de su parte a los servicios que dependen directamente de la coordinación sociocultural de la Presidencia de la República en esta materia que se ha ido dando de la exposición, ¿cierto?, de los niños a un adoctrinamiento más violentista. Solamente eso era, Presidenta, muchas gracias. Ya, muchas gracias, diputada. Antes de darle la palabra a Irina y a la ministra, voy a hacer una acotación breve. Ya, diputado Sepúlveda. Me cortó la inspiración breve porque estamos de verdad como con el tiempo para dejar que tenga espacio para que conteste. Diputado, sí, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a la ministra y a la señora Irina Caramaros. No, yo tengo, del tiempo que llevamos acá en el Congreso, no es muy común el tema de las invitaciones a la persona encargada del área social de la moneda, digamos. ¿Ah? Por lo menos yo no recuerdo el periodo pasado haber ninguna comisión haber invitado a lo mejor estuvo en alguna y yo no lo sé, a la ex primera dama Cecilia Morel. Y por lo tanto, más allá de lo positivo que es, yo lo manifesté también, la necesidad de que todas las autoridades, más allá de que sea una invitación, concurran a las comisiones, concurran al Congreso, participamos de los poderes del Estado y al final del día siempre es una invitación y valoro, por cierto, la presencia de la señorita Irina Caramaro acá en la comisión. Yo creo que era importante estar acá para poder dar cuenta de lo que se está haciendo, eventualmente de los énfasis, que tal como han señalado todos los colegas y las colegas diputadas, dependen de los énfasis de cada gobierno.
Créame que nosotros en los 4 años pasados nunca discutimos los énfasis que puso el área sociocultural de la moneda. Entendíamos y entendemos de que esa es, por cierto, prerrogativa del gobierno que eventualmente gana una elección. Y por lo tanto hay distintos énfasis, y eso tenemos que acostumbrarnos al mandato, por lo demás de la soberanía popular que coloca en un gobierno la decisión para tal efecto. ¿Ya? Pero si uno quisiera escarbar sobre el tema de los adultos mayores, que pareciera ser el tema principal que acá ha planteado, uno se preguntaría, porque el área sociocultural funciona principalmente con fundaciones, ¿no es cierto? Tenemos ahí la Fundación Integra, Fundación La Familia, Prodemo, Fundación Tiempos Nuevos, que es el MIM, Fundación de Orquestas Juveniles, Fundación Artesanía Chile, Fundación Enter. Lo otro que se ha señalado con respecto a los temas vinculados a los adultos mayores son más bien programas que dan cuenta de un énfasis de un gobierno en particular en un área específica, pero programas que parten y que terminan, programas que buscan su línea de financiamiento, pero programas que, a pesar del tremendo compromiso que un sector manifiesta en esa área, no se transformaron en lo que a lo mejor uno debería haber planteado en su momento, en la creación de una fundación para tal efecto. Y eso tiene una lógica, porque en la administración del Estado, que trata de no duplicar esfuerzos, utilizar los recursos de manera eficiente, recursos escasos, necesidades múltiples, evidentemente en el año 95, en el año 94, con la ex primera dama Marta Larraechea, se creó la Fundación Nuevos Tiempos. Después, en el año 95, derivó en el Comité Nacional para el Adulto Mayor, que finalmente sería la puerta de entrada para el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Entonces, claro, uno puede decir, ¿por qué no se trabaja en esta área? Y hay muchas otras. Cada gobierno fijará su énfasis en esa área específica, pero efectivamente el área de los adultos mayores, que es tan relevante, muy relevante por la cantidad de personas que se involucran, que crece permanentemente, de manera muy mayor eventualmente a nuestra tasa de natalidad, y por lo tanto tiene que haber un énfasis ahí, más la expectativa de vida que aumenta, sin duda que tiene que haber un énfasis ahí. Yo estaría preocupado, si realmente estamos preocupados de los adultos mayores, de cuáles son los esfuerzos y cuáles son los recursos que eventualmente se están colocando eventualmente en ese servicio. Y en eso tengo cierto grado de tranquilidad, porque si uno recopila la cuenta pública, lo tengo aquí a la mano, del presidente Boric, la presencia de temas vinculados al adulto mayor fue relevante. Los ELIAM, los compromisos que hay para construir centros, los compromisos, espero, en el próximo año, en este año, pero para el próximo año, de la discusión presupuestaria. Porque muchas veces nos topamos, y quiero ser franco, todos queremos ayudar, todos queremos colocar esfuerzo, aquí faltan energía, faltan recursos, pero cuando vamos a la discusión presupuestaria siempre nos topamos muchas veces con que esos énfasis no se cristalizan en hechos concretos con respecto a los presupuestos que debemos colocar para que efectivamente esto tenga sentido. ¿Ah? Y ahí, yo no tengo los datos, pero a lo mejor sería bueno para una próxima sesión comparar los presupuestos del Senama durante un periodo de tiempo, ver si estos han crecido, se han mantenido, a ver cuál es realmente el compromiso gubernamental de cualquier gobierno en un área específica. Porque lo otro es música, lo otro es señalar, mira, queremos hacer cosas, bienvenido. Pero yo, en términos de políticas públicas en general, estas se reflejan cuando uno coloca los recursos en un área determinada. Y efectivamente no los podemos colocar en todo, eso está claro. Hay muchos énfasis, muchos intereses. Acá la discapacidad, que también es un área súper relevante, los adultos mayores, que duda cabe, y otras más. Puedo discrepar, y se lo digo con mucha franqueza, puedo discrepar de los énfasis que pueda dar el área sociocultural de la moneda. Puedo discrepar, pero no me meto en esa discusión, porque efectivamente entiendo que es una definición de la autoridad del gobierno y de quienes eventualmente tienen el mandato popular para tal efecto. Pero yo, a pesar de todo nuestro análisis, de todo lo que se hizo también, y el esfuerzo que hizo la ex primera dama Cecilia Morel, el Vivir Sano, el programa Adulto Mejor, tampoco se transformó en algo permanente que uno pudiera decir, démosle sentido y coloquémosle recursos para seguir trabajando. Si hubiera habido un compromiso un poquito más profundo, a lo mejor nos faltó a nosotros desde el Parlamento también señalarlo, y puede ser un error nuestro también. Eso debería haber derivado a lo mejor en una fundación o en alguna área específica, con estructura, con organigrama, con presupuesto propio, que le permitiera trabajar la temática
de los adultos mayores. Pero el desafío es, si realmente queremos meternos en este tema y que avancemos sustancialmente, viene en los próximos meses la discusión presupuestaria y espero que esa se refleje con mucha fuerza en los recursos que requiere, con mucha urgencia, el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Así que eso, Presidenta, muchas Gracias, gracias. diputado. Mira, igual quiero hacer una pequeña intervención y acá quizás voy a ser un poco infidente, pero yo creo que es necesario. Y tirón de oreja para el tema que personalmente siempre he estado peleando, que tiene que ver con lo comunicacional por parte del gobierno hacia nosotros como diputados y diputadas. ¿Por qué lo digo? Porque mis peleas o mis conflictos son que te escuchen, me llamen, saber con tiempo, en fin. Yo tuve una conversación y a mí me consta, y no estoy haciendo una defensa corporativa, en ningún caso trato de ser justa, nada más, y para todos los espacios. Pero había preocupación y me enteré, yo no contesto teléfonos que no conozco, entonces habían llamadas perdidas, había preocupación de Irina por lo que sucedió, porque la verdad es que se fue para un espacio que yo creo que nadie quería y que no es como el espíritu de esta comisión. Y también me manifestó su preocupación, tuvimos una larga conversación que además fue muy rica y además uno cree, pues le creo de su preocupación por lo que sucedió y sobre todo poner el foco en esto más que en un tema personal. Entonces, y de hecho me dijo, y lo digo como infidencia, quiero preocuparme personalmente y di esa instrucción. Disculpe si lo digo, pero fue así. Me dijo esto entre nosotras, quiero preocuparme personalmente porque también estaba molesta de lo que había pasado y fue un tema netamente comunicacional que después a Facuse, que creo que está por ahí, ¿no está? Se lo manifesté. Le dije, cuando uno le avisan con tiempo, y esto se sabía con anterioridad. Entonces, insisto, no una defensa corporativa, pero yo creo que es importante decir ciertas cosas que a veces uno no manifiesta, que sean en situaciones más íntimas de conversación, pero que aclaran puntos que al final es una comedia de enredos que produce algo que nadie quiere. Y a mí me quedó muy claro el tema cuando dice énfasis en la condicional, que son temas adicionales, por un lado, que están incorporados los grupos etarios, me llama la atención. Bueno, sabemos el tema de la protección de los derechos de las personas adultas mayores, la red de cuidado, la deuda histórica de los profesores, que es un tema que es tan esquivo que nadie ha querido tomar y que nosotros hemos hecho todo, ahora, anteriormente, pero nadie ha querido tomar. Entonces, que por fin se esté mencionando el tema de la deuda histórica de los profesores es un tema que es profundamente importante. Y por último, más allá del debate, sacar siempre el lado positivo de estas cosas que sucedan. Gracias, fue el diputado. Anteriormente, claro, a lo mejor no vino ninguna primera dama o como se le quiera llamar, digamos, el cargo es, o la acción es lo que importa, pero yo creo que es súper rico lo que sucede, porque hay una relevancia y que lo ha dado también de alguna forma esta comisión, que no existía antes, y que en el fondo busquemos el espacio para estrechar lazos, comunicación, para insumarnos y para también nosotros insumar a este gobierno, a los futuros gobiernos, de esta necesidad que se hace imperiosa y que hoy día nosotros con fuerza, con respeto y con cariño, estamos poniendo acá en la mesa. Ya solamente mencionar eso antes de darle la palabra, pero yo creo que hay cositas que, si bien se conversan en espacios más íntimos, es necesario decir, porque al final nos rebotan como a todos, y ahí que tiene que ver con la comunicación, con decirnos las cosas en el momento, y que finalmente no sucedan esta comedia de malos entendidos, que al final nos perjudica y nos distancia más que conectarnos. Ya, así que muchas gracias, Irina, y en el tiempo escasísimo que nos queda, le doy la palabra. Solamente, Gracias, perdón, si pudiera, si es que se puede recabar el consentimiento de la comisión para prorrogar unos minutos más para que la señorita... Veamos, porque ¿Sí? fue súper precisa en el tiempo, a lo mejor no es necesario. Veamos qué pasa a las 10. Ya, gracias. Irina, tiene la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, por su intermedio también quisiera reiterar lo bueno que es poder conversar y responder todas las dudas que hayan, más allá, ¿cierto?, de ser yo funcionaria, o sea, de no ser funcionaria en el fondo. Me parece que es importante entender la preocupación y transmitir la tranquilidad que tenemos también al respecto del abordaje que el gobierno le está dando y le va a seguir dando a este grupo de la población. Claro, si bien, como ya decía yo, los elementos, los enfoques, los énfasis que se mencionan en la resolución son adicionales, ¿cierto? No se está excluyendo ni se está faltando o abandonando a las personas mayores, sino que se está agregando, ¿cierto?,
un énfasis a propósito de que nos interesa un enfoque de derechos, ¿cierto? Avanzar a aquello, y eso quiere a veces decir poder visibilizar algunos factores, algunos elementos que pueden agravar situaciones de vulnerabilidad o dificultar el alcance de los derechos humanos de las personas. Por eso, simplemente por eso se amplía la verdad esto en cuanto a enfoques, netamente. Ahora bien, igual es importante mencionar que previamente primeras damas, ¿cierto?, se relacionaban igual a través de los organismos para la ejecución de prioridades, es decir, se podía priorizar, ¿cierto?, pero la ejecución de todo siempre estuvo anclada en los organismos ministeriales, ¿cierto? Entonces, nunca se tenía una ejecución directa, por lo que no podría ser posible abandonar a un grupo de la población desde este lugar, ¿ya? Y lo otro es que todos los programas siguen con presupuesto específico en los ministerios a cargo, con apoyo, digamos, como el que estoy manifestando yo hoy día, con nuestro compromiso, ¿cierto?, de visibilizar, proteger y priorizar a las personas mayores, pero los programas mencionados aquí en la comisión y también otros más, ¿cierto?, todos tienen continuidad mediante otros ministerios. A veces se les ha cambiado el nombre a los programas, que en su momento algunas primeras damas hayan podido visibilizar, ¿ya? Entonces, también quisiera, por otro lado, remarcar el hecho de que, como decía la diputada Yomans, también existen otros ministerios que abordan temáticas muy relevantes que afectan y que interesan, por ende, me imagino, a esta comisión, que yo creo que merece toda la atención, la profundización de estas temáticas, y por eso nos sentíamos tan convocadas de asistir a esta comisión hoy, porque la comisión puede generar lazos, se puede generar relaciones, digamos, como multilaterales entre instituciones para poder tomar mejores decisiones. Yo creo que todo el diálogo propicia aquello. Y por último, simplemente también recordar que nosotros como gobierno también hemos puesto mucho énfasis, se ha priorizado en esta materia. La ministra Vega está aquí a propósito de aquello, ¿cierto? Y solo recordar y remarcar el hecho de que la interpretación de una exclusión o de que se haya restringido a algún énfasis o alguna prioridad desde nuestro lado respecto a nuestra preocupación y compromiso con las personas mayores no es tal, en el sentido que es un poco al revés, es decir, el Estado y el compromiso con garantizar derechos es muchísimo más amplio, porque el compromiso se vuelve transversal. Y que se vuelva transversal significa incluso ir más allá de programas, siendo un complemento aquel que podría ser una coordinación sociocultural, ¿cierto? Un programa de un ministerio ya es mucho más grande, pero un compromiso transversal de un Estado es quizás lo superior, ¿cierto? A lo que podríamos apuntar. Y yo estoy muy convencida que estamos trabajando fuertemente en esa línea. Así que una vez más quisiera agradecer porque considero que este diálogo, esta conversación ha sido muy útil. Agradezco, por supuesto, también cada una de las preguntas y quedo muy a disposición por medio suyo, Presidenta, de otras comunicaciones que quisieran hacerse. Muchas gracias, Irina. No sé si alguien quiere, diputada. No, perdón, sí, disculpe, la ministra Janet Vega, disculpe. Sí, la verdad es que poco que agregar, solamente tal vez una aclaración que creo que puede ser importante. La verdad es que lo que se llamaba Adulto Mejor bajo la primera dama Morel era básicamente los mismos programas que ahora están siendo ejecutados, solo que no están agrupados bajo el nombre Adulto Mejor. El Ciudades Amigables es un programa de Senama que ha funcionado siempre en Senama. Lo mismo el programa de Buen Trato, lo mismo también todo lo que tiene que ver con el apoyo a nuevas unidades geriátricas que en conjunto con Salud.
Y también todo lo que tiene que ver con apoyos relacionados con Senadis, como por ejemplo ayudas técnicas y otros. Y otros de los programas que están en Adulto Mejor corresponden, uno al CENSE, que era la disminución de tope de edad de 65 en aquellas poblaciones para capacitación, el Capital Semilla Cercotec, a lo cual le hemos agregado nosotros este año un Capital Semilla también en FOSIS, y todo lo que se llamaba experiencia mejor en CENSE. Por lo tanto, no solamente se mantienen, sino que además se les ha agregado mucho mayor presupuesto, reasignando fundamentalmente. Ahora, yo concuerdo con lo que se dijo acá, de que finalmente la prueba del interés tiene que ver en cómo se manifiesta en el presupuesto. Nosotros sabemos que el presupuesto de Senama es bastante menguado, estamos hablando de alrededor de 82.000 millones, a lo cual se podría agregar alrededor de 75.000 millones en ADI, si es que uno dijera que todo esto va efectivamente al adulto mayor, más lo que va por presupuesto de la Subsecretaría de Servicios Sociales, que tiene que ver con lo que se llamaba antes seguridad y oportunidades, que básicamente apoyo especializado a adultos mayores postrados, y también tiene que ver con apoyo específico en algunos casos para cuidadoras. Entonces, yo creo que esta es una discusión que excede largamente lo que estamos conversando acá y creo que es extraordinariamente importante, y esa es la indicación que tenemos del presidente Boric de que nosotros tenemos que avanzar hacia un sistema nacional de cuidado. Y el sistema nacional de cuidado tiene como foco los niños, tiene como foco los adultos mayores y tiene como foco las personas con alguna discapacidad, y en particular como un eje transversal el poder permitir que las cuidadoras, porque la gran mayoría son mujeres, tengan efectivamente el apoyo que se requiere. Entonces, nosotros felices de venir cuando sea necesario, y con Irina estamos casi al lado, tenemos una oficina en la misma ala, claro que la de ella es harto más bonita, y trabajamos muchísimo en conjunto, incluso compartimos la misma sala de reuniones. Así que saludarlos a todos por su intermedio, Presidenta, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, ministra. Chiquillos, pidan la palabra, porfa. Muy cortito porque estamos terminando. Diputada y diputada. Gracias, Presidenta. Sí, efectivamente, recordar que yo hice una pregunta relacionada, ¿cierto?, con la situación del Museo Interactivo, que es una institución que depende de la fundación que dirige la señorita Irina Caramanos. Entonces, ahí en concreto, recordar que esa iba a ser una exhibición donde, cierto, se iba a promover y validar la violencia, se iba a menoscabar lo que es Carabineros y vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, mi pregunta, ¿cierto?, yo le reitero, señorita Irina, si usted sabía de conocía, ¿cierto?, de esta exposición, si está de acuerdo con los contenidos de ella, y si también el mensaje que iba a entregar esta exposición, ¿cierto?, merece ser acogido por el gobierno. Entonces yo reitero, señorita Irina, las preguntas porque no fueron contestadas en esta oportunidad. Gracias, Presidenta. Diputada Yael, ¿me permiten alargar 2 minutitos, 3 minutitos la sesión? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Presidenta, dos cosas. Lo primero es que no sé si nos pueden hacer llegar esa actividad, es que para que sepamos todo de qué se está hablando, diputada, si nos pueden enviar. Calma, chiquillos. No puedo hacer una pregunta, lo estoy haciendo con la mejor buena voluntad, no estoy increpando nada, solamente estoy preguntando para poder revisarlo, en fin, eso, para que todos sepamos de lo que estamos hablando. Eso. Y lo segundo que quería consultar, Presidenta, pero esto ya hacia la ministra, respecto a los programas que está realizando tanto desde el Senama y desde el Senadis, que se tiene, cierto, planificado y proyectado a lo mejor para este periodo, porque creo que sería importante conocer respecto a los servicios, Presidenta, el desarrollo que tienen, y no sé si será la misma ministra o a lo mejor en este caso las direcciones nacionales de los servicios, que también deberían, y creo que sería muy propicio poder escucharlas en esta comisión. Sí, y si no alcanza a contestar, porque nos quedan 3 minutitos, la vamos a dejar invitada para una futura sesión, ministra. Ya, ministra.
pero muy cortito, porfa, muy cortito. Súper corto. En la misma línea, Presidenta, yo creo que la ministra podríamos citarla en otra sesión y que se explaye y que pueda contarnos absolutamente todo. Pero yo creo que la señorita Irina no la vamos a tener prontamente en otra oportunidad, entonces nos encantaría que nos contestara la pregunta sobre el MIM y la pregunta mía de si había posibilidades de modificar el decreto donde, como ella dijo, que estas focos en el fondo eran además de los anteriores, sería bueno que en el decreto quedara así explicitado, que estos focos eran además de los anteriores. Gracias, Perfecto. Gracias, gracias, diputada. Tiene la palabra, ministra. No, yo más bien quisiera acoger la petición y nos encantaría poder ir a presentar en detalle lo que estamos haciendo en adultos, en personas mayores y, por cierto, vendríamos en conjunto tanto con nuestra subsecretaria de Servicios Sociales como nuestra directora de Senama y también de Senade. Gracias, ministra. Muy cortito, porfa. Diputado, y después le damos la palabra a Irina. ¿Sabes lo que pasa, Presidenta? Es que de la misma manera que se plantea acá que esta es información pública, de público conocimiento respecto al tema del MIM, si uno revisa la prensa... Que no es el tema, disculpe, que no es el tema de la para allá voy, citación. porque la citación la citación de hoy no tiene que ver con esto, pero... Calmen y pidan la palabra. Por favor, chiquillos, ¿saben qué? No me gusta llamar a moción de orden, pero les pido por favor, porque además yo tengo como me cuesta enfocarme. Entonces, para que vayan de a uno, por favor. El MIM dio una respuesta pública respecto a este punto. O sea, de la misma manera cuando la diputada Gael, presidenta por su intermedio, pregunta, bueno, en la opinión acá, en los medios de comunicación está la respuesta del MIM, oficial, está señalando que todo lo que no, aquí no existe una mirada ni sesgada ni cómo se ha querido plantear, ¿ya? Y eso es del MIM, directamente. O sea, independiente de lo que pueda responder nuestra invitada, Irina Caramano, pero oficialmente el MIM ya respondió. ¿Ya? Solo quisiera dejar eso, Presidenta, plantear. Sí, es que si a mí me preocupa que no es el objeto y esto pasa siempre y pasó anteriormente, insisto, porque cuando podemos preguntar, pero el tema es que uno también viene preparado a una comisión, entonces no es el objeto de esta sesión específicamente, y además nos toma un tiempo que es rico de poder conversar con respecto a lo otro, ¿ya? No sé si quieren aprovechar de despedirse así como en los 30 segundos que quedan, Irina. Sí, yo nuevamente, a través suyo, Presidenta, poder agradecer la instancia. La verdad es que también estas preguntas, algunas de ellas al menos, son un buen ejemplo de que desvían un poco el foco de lo que nos convoca, lo que estoy segura que finalmente nos convoca esta conversación. Pero para eso también hay otras instancias y como decía recién el diputado, efectivamente hay una respuesta oficial del museo y también se han hecho todas las conversaciones pertinentes al respecto, así que estoy muy tranquila respecto de las aclaraciones que se han hecho en la materia de lo consultado respecto del MIM. También respecto de la conversación que hemos podido tener, dado que creo que ha quedado claro los énfasis y el compromiso que estamos teniendo, los programas que vamos a seguir impulsando en tanto gobierno, ¿cierto? Y el rol, en este caso acotado, que merece la coordinación sociocultural en cuanto a la cobertura en materia de resguardar los derechos de personas mayores, pero sin embargo siempre voy a estar disponible para la visibilización y el trabajo que pueda yo colaborar desde mi posición, ¿cierto?, en esta materia. Así que reitero mis agradecimientos. También un saludo a usted, ministra. Muchas gracias también por haber venido hoy. Y espero que se puedan profundizar en materia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, también de Trabajo y también de Salud, en varios elementos que creo que en los que podemos avanzar en materia de derechos de personas mayores y discapacidad. Perdón. Muchas gracias, Irina, muchas gracias, ministra. Entonces, queda hecha la invitación y le pediría al diputado que pudiera mandar al grupo ese comunicado, igual, porque personalmente yo no lo tengo. ¿Ya? Muchas gracias y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.